Buenos días, licenciada y compañeros presentes. Somos el equipo 6. Nos corresponde impartir el capítulo número 6, que tiene como título Diseño de la investigación descriptiva, encuestas y observación. Nuestro equipo está conformado por Marvin Anthony Martínez Pérez, Lesman Otoniela Inés Herrera, Nelly Virginia Moncada Ponce, Elizabeth Nicole Moncada Aguilar y mi persona Lilibet Anaí Maldonado Peña. Esperamos que nuestra exposición sea de su agrado y puedan comprender más a fondo sobre ello. Ahora damos inicio a nuestra presentación. Yo les voy a hablar sobre las técnicas de encuesta. Las técnicas de encuesta se basan en el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, su comportamiento y motivaciones, así como las características demográficas y su estilo de vida. Estas preguntas se pueden hacer verbalmente, por escrito, mediante una computadora, y las respuestas se pueden obtener de cualquier tipo de estas formas. La recolección estructurada de los datos. Se prepara un cuestionario formal y las preguntas se plantean en un orden predeterminado. De esta forma, la aplicación de un cuestionario mediante una encuesta directa estructurada estará compuesta principalmente de preguntas de alternativa fija, las cuales requieren que el encuestado elija entre un conjunto predeterminado de respuestas. Ahora les voy a hablar sobre el caso número 1, que es el estilo de los japoneses. Las empresas japonesas utilizan mucho la observación personal para obtener información. Cuando Canon Cámaras estaba perdiendo su participación en el mercado estadounidense, Canon no utilizó datos de una amplia encuesta a consumidores o vendedores al detalle para la toma de decisión, sino que se basó en la observación personal y envió 3 gerentes a Estados Unidos para examinar este problema. En la entrada de la tienda de cámaras, él actuaba como un cliente, observaba la forma en que las cámaras estaban exhibidas y la atención que estos empleados le daban a sus clientes. Se dieron cuenta que los distribuidores no mostraban mucho entusiasmo en estas cámaras Canon. También notó que era conveniente que Canon utilizara, que no era conveniente que Canon utilizara farmacias u otras tiendas de descuento. Toda esta situación llevó a Canon a abrir su propia subsidiaria de ventas, logrando así un incremento de sus ventas y en la participación en el mercado. Su propia subsidiaria de ventas fue también un activo muy importante para expandir las ventas de sus cámaras digitales, esto a principios del año 2000. En los años 2006, Canon ya vendía sus productos en más de 115 países, esto mediante ventas directas y mediante revendedores, con ingresos mundiales por ventas de más de 30.000 millones de dólares, de los cuales el 75% se generaron fuera de Japón. En el caso del estilo japonés, se dejaron de lado las encuestas y en su lugar se utilizó una técnica de observación personal. Todo esto para llevar el problema principal, para llevar este problema principal, evitando el exceso de información que se pueden recolectar mediante una encuesta tradicional. Utilizando estrategias de observación personal a vendedores y a consumidores, la empresa toma medidas para saber con exactitud las necesidades que se puede presentar en su empresa. Esto en relación a sus productos o a los servicios que proporcione. Un ejemplo nacional de este caso es Supermercados La Colonia, que en ocasiones se les hace una pequeña supervisión, ya sea en el área de verduras, en el área de carnes, a algunos empleados. Em, es el caso de que, por ejemplo, tal vez un empleado, si es nuevo, está laborando en su área y tal vez no está como muy familiarizado con los supervisores. Entonces lo que ellos hacen es que se acercan como si fueran clientes
como a consultar si los pueden ayudar en encontrar X producto o si hay X producto, para ver qué tan relacionado está este nuevo empleado con el área asignada. Ventajas de la técnica de encuesta. Como inciso número 1 encontramos, el cuestionario es fácil de aplicar. Para ello tenemos en físico una lista de interrogantes solo para que el entrevistado responda. Como inciso número 2 encontramos que los datos que se obtienen son confiables. Dichos datos se servirán o serán datos primarios porque tenemos o estamos tratando con la fuente directa. Como inciso número 3 encontramos que la codificación, el análisis y la interpretación de los datos son relativamente sencillos. Para ellas solo necesitaremos respuestas sencillas como un sí, un no o una respuesta concluyente. Desventajas de la técnica de encuesta. Como inciso número 1 encontramos que tal vez los participantes no estén dispuestos a brindar la información deseada. Esto lo podemos encontrar que en ocasiones puede darse que el entrevistado omita respuestas. Como inciso número 2, que es probable que los individuos no estén dispuestos a responder. Y es que aquí cuando ellos pueden negarse a responder nuestras interrogantes o las preguntas que se den en un dado caso. Como inciso número 3, no es fácil redactar las preguntas de manera apropiada y para ello nosotros necesitaremos de un lenguaje y comunicación apropiada al entrevistador. Bien, buenos días compañeros, pues yo les voy a hablar acerca de los tipos de encuestas. Más de alguno hemos hecho, ¿verdad? Casi todos, bueno, todos hemos resuelto, hemos participado en cualquiera de estos tipos de encuestas. Pues estas encuestas las clasificamos en 4 grupos, ¿verdad? Tenemos la primera que es la encuesta telefónica. En la encuesta telefónica está la tradicional y la asistida por computadora. ¿Qué es lo que nos brinda la encuesta telefónica? Bien, la encuesta telefónica va guiada a través por un guión. La asistida por computadora va asistida también por un guión, pero sostenida por un software, ¿verdad? Esta encuesta es un método común en cual es de llamada a través de una votación y así como la investigación de mercado primario. Y esta también, la asistida por computadora, es conocida como CATI. Es una técnica de encuesta telefónica en la que el entrevistador, como dije anteriormente, sigue un guión proporcionado por una aplicación. Este sistema recopila microdatos por teléfono que acelera la recopilación y lo que ayuda es toda la encuesta telefónica es que nos brinda a nosotros como encuestados o como encuestadores a contar con la importancia de dar datos precisos y oportunos. Bien, ahora tenemos la encuesta personal. La encuesta personal es un método de recolección de datos que se realiza cara a cara con el fin de obtener una gran cantidad de información y tenemos la ventaja de profundizar más con el encuestado, ¿verdad? O con el entrevistado. En la encuesta personal tenemos 3. Tenemos la que es en casa, la que es en centros comerciales y la que es asistida por computadora. La que es en casa es mayor conocida como de puerta a puerta, o sea que el encuestador, en caso que me pongo como ejemplo yo, tengo que ir de casa en casa buscando, recopilando datos de dicho tema, qué es lo que opina cada persona, cada familia, lo que tiene esto que se puede profundizar, pero también una de las desventajas es que es muy prolongado y hay que tener un grado de paciencia más. En los centros comerciales, tenemos encuestas en los centros comerciales. Todos hemos entrado y salido de un centro comercial o de un mall y nos vemos comúnmente con personas que quizás nos dan un cuestionario acerca de qué productos consumimos, cómo nos trataron en dicha tienda. Esto con el fin en el centro comercial
es una herramienta muy útil de evaluar y entender a los consumidores y garantizar el éxito también de ellos, de las empresas. Y la encuesta personal asistida por computadora, esta se utiliza para realizar entrevistas cara a cara, aunque con la ayuda del software, pero se utiliza generalmente en centros comerciales o en áreas públicas donde el entrevistador puede interceptar a los participantes para completar una encuesta directamente en el sitio. O sea que el encuestador va directamente al encuestado, ya sea con una tablet o con el ordenador, para que él le pueda asistir en el cuestionario. Ahora tenemos la encuesta por correo. La encuesta por correo, este método consiste como una selección, como una muestra, y se envía a los destinatarios a través de vía postal para que lo regresen una vez contestado. Estos cuestionarios deben anexar una carta explicando con el objetivo de la encuesta, y en algunas ocasiones se recomienda ofrecer algún premio para quien lo conteste. Tenemos la encuesta por correo electrónico. Este es un método de recopilación de datos que se utiliza para reunir información mediante cuestionarios o encuestas que se envían por correo electrónico a un público objetivo. Son una forma sencilla y directa de recoger las opiniones de sus clientes. La ventaja de las encuestas por correo o por encuesta electrónica es la facilidad de los datos y la rapidez. Y la ventaja de la encuesta personal es la profundidad y que es un dato primario. Ahora, tenemos que saber cuál es la diferencia de una encuesta personal y una encuesta electrónica. La encuesta personal va dirigida a través de un guión, mientras la encuesta electrónica va dirigida a través de un cuestionario. La que se considera más efectiva de estas depende del criterio, ya que la encuesta personal va directamente para un dato primario, mientras la encuesta electrónica puede ser un dato secundario o una encuesta más precisa, pero más rápida de llenar y más sencilla. Como caso número 2, tenemos lo que es la línea de embutidos Zamorano. Bueno, el estudio de mercado de la línea de embutidos Zamorano, esta se realizó en Tegucigalpa para diagnosticar el perfil del consumidor, la opinión de cliente sobre la marca, el empaque, el precio y su competencia. Se realizaron entrevistas para encontrar el problema que inquietaba a su comercialización, el cual se dice que en los últimos 3 años no se cumplía la meta de ventas establecidas. La investigación se realizó en 2 etapas, una que fue la exploratoria y la otra la descriptiva. La primera consistía en recabar fuentes de información secundarias, por ejemplo en benchmarking, y realizar entrevistas a profundidad. La segunda era aplicar encuestas en los diferentes puntos de venta, pero primero se realizó una prueba piloto, como lo muestra en la diapositiva. Esta es un ejemplo de las encuestas que ellos realizaban, que eran las pruebas piloto, para determinar el número de encuestas. Se dice que el 78% de la población dieron a conocer que sí consumen embutidos y el 22% afirmó lo contrario. De ese 78%, solamente el 37.5% manifestaba que compraba productos Zamorano. Bueno, las entrevistas a profundidad se realizaron no estructuradas, con una duración de 35 minutos en promedio. Y ustedes pensarán por qué tan poco tiempo, ¿verdad? Bueno, ellos lo hacían con el fin de obtener información objetiva que contribuya en el estudio de su mercado. También se dice que se ejecutó el benchmarking con el objetivo de analizar la competencia en Tegucigalpa, en cual se realizó una evaluación comparativa de precios entre marcas. Para realizar el estudio se visitó supermercados La Colonia, Pais y Walmart. Una vez realizadas estas encuestas, se vio la manera de cómo las personas se quejan por la practicidad del empaque.
su diseño, se ve como el producto se ve afectado por la falta de conocimiento, ya que ellos no cuentan con anuncios ni no les dan bastante publicidad, pero sí permiten que sus productos sean degustados, como lo muestra en la diapositiva. Esto fue en PriceSmart, entonces ellos permitían que los clientes se acercaban a ellos y pues ellos degustaban de sus productos. Y se dice que sabiendo que su competencia preferida por los consumidores capitalinos es la empresa Delicia. Aunque el precio de Zamorano es bastante elevado, las personas dicen que sí lo vale por su buen sabor. Los clientes que más consumen este producto van entre los rangos de edad de 54 años y de 42 y 53 años. También se dice que las personas piensan que esta línea de embutidos Zamorano debe de realizar un mejor trabajo en merchandising, que es como darle como más promoción comercial para que ellos sean conocidos y así ellos poder aumentar su rentabilidad en el punto de ventas. Y de esta manera ellos podrían interesar más al cliente y podrían atraer más al cliente hacia su producto. Bien, ya que hablamos sobre los tipos de encuesta, debemos considerar de que existen ciertos factores que nos determinan cuál nos puede favorecer más dependiendo de nuestros objetivos en nuestra investigación. Así que para determinar, más bien para comparar estas distintas formas de encuesta, se consideran diversos factores. En primer lugar, tenemos lo que es el factor de flexibilidad en la recolección de datos, que es el grado en el que el participante interactúa con el entrevistador y con el cuestionario que es en sí la encuesta. Un ejemplo de flexibilidad a la hora de recolectar datos son las encuestas personales, las que se realizan en casa o en un centro comercial, ya que, como lo decía el compañero, permite mayor flexibilidad, ya que es cara a cara y se puede explicar mejor las preguntas o en caso de que estas personas tengan dudas, se puede aclarar. En segundo lugar, tenemos la diversidad de las preguntas, que es el grado de interacción que tiene el encuestado con el entrevistador y con el cuestionario, así como también la posibilidad de poder ver las preguntas. Las encuestas por Internet se pueden utilizar funciones multimedia, de manera que la posibilidad de plantear una variedad de preguntas puede ser más alta. Otro factor importante que debemos tener en cuenta es el uso de estímulos físicos, que en este caso nos podemos referir a un producto terminado o a un prototipo de este producto en caso de que sea una encuesta antes de antes de lanzar el producto al mercado. También se pueden hacer exhibiciones promocionales durante una entrevista. Un ejemplo de uso de estímulos físicos puede ser la prueba del sabor del producto, como mencionábamos en el caso número 2, que eso también lo vemos frecuentemente en los mercados o incluso en los negocios locales, en el que las personas ceden una pequeña degustación a sus nuevos clientes como para incentivar más a que estos compren. El control de la muestra, que es la capacidad que tiene el tipo de la encuesta para llegar a las unidades específicas en la muestra de manera eficaz y eficiente. Con las encuestas telefónicas tradicionales es posible lograr un control de la muestra, ya que los teléfonos ofrecen acceso a individuos que por diferentes razones están dispersos geográficamente o que viven en zonas difíciles de alcanzar, lo cual se dificulta más a la hora de realizar una encuesta personal casa por casa. Como quinto factor, tenemos el control de la fuerza de campo, que aquí se incluye también los entrevistadores, pero también los supervisores, que estos participan en la recolección de los datos. Un ejemplo es que son las encuestas personales en casa, que a veces presentan problemas al respecto de controlar la fuerza de campo,
ya que como muchos entrevistadores trabajan en lugares diferentes a la hora de realizar estas encuestas casa por casa, resulta poco práctico para los supervisores estar como pendientes continuamente. El sexto factor es la cantidad de los datos. El investigador puede reunir grandes cantidades de datos dependiendo del tipo de encuesta que utilice. Por ejemplo, en una encuesta personal, el participante requiere un menor esfuerzo, ya que con la entrevista telefónica o por correo, el entrevistador registra las respuestas y algunas encuestas personales pueden llegar a durar hasta 75 minutos, que de esta forma pues es más factible para la investigación, ya que nuestra cantidad de datos va a ser más alta. Y por último, tenemos la rapidez y el costo en un tipo de encuesta. Esto es algo fundamental, ya que debemos plantear según nuestros objetivos y la factibilidad de la investigación, ya que como se mencionó antes, algunas encuestas llevan mucho tiempo, se pueden llevar a imprimir muchas encuestas o cuestionarios, o incluso se puede proporcionar cantidades grandes de pruebas de productos en caso de que que se realicen muestras en un proceso de encuesta. Por último, para poder ver con claridad la comparación entre estos factores y las técnicas de encuesta, lo podemos apreciar en este cuadro comparativo. Y para concluir, en cualquier proyecto de investigación específico, la importancia de estos factores varía. Aquí se puede apreciar mejor cómo influyen estos factores en las encuestas y qué tan alta o baja es la capacidad de lograr que éstas sean efectivas, dependiendo de los recursos que nosotros tengamos disponibles como empresa para poder llevar a cabo una parte importante en el proceso de investigación, la cual es la recolección de los datos. Bien, yo les voy a hablar acerca del caso de Cable Color. Como todos conocemos, Cable Color es una empresa hondureña de telecomunicaciones y compañía de mayor crecimiento a nivel nacional. Fue la primera empresa en cubrir desde Tegucigalpa hasta Puerto Cortés con, de transmitir la red de televisión a través de fibra óptica. Pues esta dicha empresa pues ve una baja demanda de ventas en los servicios que ofrecen y para ello pues necesita saber, conocer la opinión de las personas o de sus clientes para, para saber qué es lo que está pasando con esta empresa, con los bajos datos de la, de la cobertura. Entonces se plantearon preguntas como ¿en qué estaba fallando la empresa? ¿Por qué los clientes anteriores han dejado de utilizar los servicios de la empresa? ¿Cuál es el nivel de respuesta rápida en cuanto a fallas de telecomunicaciones que ofrece la empresa? ¿Cómo era el compromiso de los empleados técnicos hacia la población? Algunas modificaciones que hizo la empresa y no fueron de agrado a los clientes. ¿Y en qué debía mejorar la empresa? Pues la encuesta se realizó a través de manera directa a las personas con tiempo corto. Fue de forma telefónica y se cubrieron llamadas en todo el país, recaudando la mayor cantidad de datos posibles. Con la recaudación de datos, la empresa se dio cuenta a que se debía la baja demanda en sus servicios en el país, encontró que el aumento de los precios era muy elevada y la poca acción de la empresa frente a fallas en el sistema y por tanto tenía que restaurar, tenía que innovar también sus fallas y restaurarlas. A continuación, el compañero Lesmo nos dará una conclusión acerca del caso. Recalcando lo que dijo el compañero, se concluye con que la empresa Cable Color se ayudó de lo que es la encuesta telefónica, que se realizó por el Departamento de Atención al Cliente y Servicio al Cliente,
Esta encuesta iba dirigida para los clientes y para los clientes anteriores. Asimismo, fue una entrevista directa que se hizo, ya que se trató con los clientes directamente por la llamada telefónica y recaudando y obteniendo la mayor cantidad de respuestas y opiniones posibles en cuanto a sus servicios. Los entrevistadores dijeron que no les gustó el aumento de los precios a sus servicios, fallas constantes en sus servicios y una red digital muy débil. Y se le sumó a esto el poco profesional de la empresa. Entonces ahí vemos que Cable Color sí se ayudó de lo que son los tipos de encuesta. En este caso fue la encuesta telefónica. Procedimientos de observación. Este es el segundo tipo de técnica utilizada de la investigación descriptiva. La observación implica registrar los patrones de conducta de personas, objetos y sucesos de una forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno de interés. El observador no se comunica con las personas que observa ni las interroga. La observación es un elemento tan fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Podemos comprobar o descartar algo que intuíamos o pensábamos que era posible o descubrir asuntos que no habíamos percibido. Ya en sus procedimientos encontramos lo que es la observación estructurada. Bueno, en esta el investigador especifica con detalle lo que se va a observar y la forma en que se registrarán las mediciones. Presenta menos problemas en cuanto a la forma de registro, pues este apela a procedimientos un poco más formales de recompilación de datos o la observación de hechos, estableciendo de antemano los aspectos que se han de estudiar. Por otro lado, tenemos la observación no estructurada. Este es un tipo de observación más apropiada cuando aún no se ha definido el problema con precisión y se requiere de flexibilidad en la observación, que a diferencia de la observación estructurada, en esta no se utilizan categorías preestablecidas para el registro de los sucesos que se observan. Si bien tal categorización suele hacerse después de recoger la información que obtengamos para propósitos de interpretación de los datos. Por otra parte, tenemos lo que es la observación encubierta y abierta. En esta observación, los participantes no están conscientes de que se les observa a los miembros desconocen que son objeto de estudio, pues esto permite que los observadores actúen con naturalidad y en la abierta los participantes saben que están siendo observados. Se proporciona información de primera mano, se debe considerar todo lo que sucede. En la observación natural y artificial, en esta se implica el registro de la conducta tal como ocurre en el ambiente. Un ejemplo de ello sería cuando uno puede observar el comportamiento de los individuos o de las personas que comen en Burger King o en otro centro comercial. En cambio, en la artificial se observa la conducta de los participantes en un ambiente, por ejemplo, hacer que las personas compren en un almacén de víveres simulado. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de observación. Dentro de este tipo podemos, como número uno, la observación personal. La observación personal, un investigador observa la conducta real conforme sucede, como el ejemplo de las cámaras Canon al inicio del capítulo. El observador no trata de controlar ni de manipular el fenómeno que observa, sino que solo registra lo que sucede. Por ejemplo, un investigador podría registrar conteos de tránsito y observar el flujo de personas en una tienda departamental. Esta información ayudaría a diseñar la disposición de la tienda y determinar la ubicación de cada departamento. Como segundo tenemos la observación mecánica. En esta se utilizan los dispositivos mecánicos en vez de observadores humanos para registrar el fenómeno en observación. Estos aparatos pueden requerir o no la participación directa de los individuos.
ya que se utiliza para registrar la conducta de manera continua a un análisis posterior. También estos intentan registrar no solo los canales que se sintonizan en un televisor, sino también a las personas que lo están viendo. Como tercer tenemos los inventarios. El investigador reúne los datos para examinar los registros físicos o realizar los análisis de las existencias. Los inventarios tienen dos características distintas. Como número uno, tiene que el investigador reúne personalmente los datos y el número dos, que los datos se basan en conteos. Generalmente son objetos físicos. Aquí nos enfocamos en el papel que juegan los inventarios en la recolección de datos primarios. En este sentido, podemos decir que un inventario importante se lleva a cabo al nivel de los consumidores. Como número 4, bueno, el análisis del contenido es una técnica adecuada cuando el fenómeno a observar es la continuación, en vez de conductas u objetos físicos. A ese se le define como la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido, manifestando un gran mensaje al cual quiere llevar. Y por último, tenemos el análisis de los rastros. Estos son poco costosos y se basan en las evidencias físicas. La recolección de datos se basa en las evidencias físicas, como mencionado. Al igual, un ejemplo de estos es el contexto del proyecto. En una tienda departamental, los pagarés de las tarjetas de crédito de la tienda son rastros que dejan los compradores y que se podrían analizarse para estudiar su conducta respecto al uso de crédito de la tienda. La investigación de mercados, hay otras aplicaciones innovadoras del análisis de los rastros. Como número uno, podemos decir que el número de las huellas digitales diferentes a una página que utilizó para estimar la lectura de diversos anuncios en una revista. Ya haciendo una comparación entre estas dos técnicas, que es la de técnica de encuesta y la de observación, se dice que solo alrededor del 1% de los proyectos de investigación de mercados se basan únicamente en métodos de observación para obtener datos primarios. ¿Qué queremos decir con esto? Que estos datos de investigación originales en su forma son sin procesar, sin ningún análisis ni procesamiento. Esto implica que los tipos de observación tienen algunas desventajas importantes con respecto a la encuesta. No obstante, tales técnicas ofrecen algunas ventajas que pueden hacer que su uso, justo con procedimientos de encuesta, sean muy fructíferos, tratándose de acciones que son muy buenas o positivas. Bien, yo les voy a hablar acerca, bueno, vamos a ver las ventajas y las desventajas de la observación. Conocemos que las ventajas, pues, permite la medición de la conducta real, en específica de una acción que se va a realizar como una compra o de una prueba de algún objeto o la prueba de algún alimento. No hay un sesgo de informe, o sea que en este caso pues continúa la observación, no se frena, pues. El proceso de la entrevista se elimina o se reduce. En este caso pues ya no se entrevista, sino que solo se realiza la observación y qué es lo que hace el consumidor, qué es lo que realiza, identificar las características. Una de las desventajas es que se sabe poco sobre los motivos, creencias, actitudes y preferencias subyacentes. O sea que no se conoce más solamente de la acción que está realizando, sino que solo se sabe de la observación en específico. Suele ser costosa y prolongada. Para esto se requiere un personal que tenga la capacidad, que tenga la voluntad de observar y de saber conocer a las personas. Y se vuelve un poco ético, pero en este caso, en un poco ético, se sabe porque los miembros desconocen que los están observando. Por tanto, ellos no saben que los están observando, entonces por esta razón, en cierto grado, se vuelve un poco ético. Ahora veremos lo que son las técnicas de encuesta y observación en un entorno internacional. Entorno internacional. La investigación de mercados internacionales presenta nuevos desafíos al recabar datos usando trabajadores de campo.
Es poco probable que una sola técnica de recolección de datos sea eficaz en un estudio de investigación en muchos países. Es muy importante capacitar a los trabajadores de campo que reúnen los datos sobre las formas en que se podrían afectar los resultados de un estudio cara a cara en un entorno internacional. Y es que un estudio de metodologías presentado en la conferencia anual Small Business Advancement Center de la University Central de Arkansas proporciona una guía para mejorar el trabajo de campo internacional. Esta revisión de la metodología de trabajo de campo indica que es poco probable que una sola técnica de recolección de datos sea eficaz en un estudio de investigación en muchos países. Por ejemplo, las encuestas por correo son populares en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, en Europa son menos populares y muy poco comunes en otras partes del mundo. Para esto, varias razones explican esta diferencia, incluyendo tasas de alfabetización más bajas, tiempo excesivo para que el correo llegue a su destino y culturas donde la gente no confía en respuestas escritas que serán leídas por un extraño. Asimismo, dadas las diferencias del entorno económico, estructural, de información, tecnológico y sociocultural, la viabilidad y la popularidad de las distintas técnicas de entrevista varían significativamente. En Estados Unidos y Canadá, el teléfono ha logrado una penetración casi total en los hogares. Como resultado, las encuestas telefónicas son la forma dominante de la aplicación de cuestionarios. También, asimismo, la misma situación existe en algunos países europeos, como Suecia. Sin embargo, en muchas otras naciones de Europa, la penetración del teléfono aún no es total. Y en muchos países del subdesarrollo, solo unos cuantos hogares disponen de un teléfono. Aspectos éticos involucrados en la encuesta y observación. En la investigación por encuestas y de observación es el anonimato de los participantes. Los investigadores tienen la obligación de no revelar los nombres de los encuestados a terceros, incluyendo al cliente. Esto es aún más importante si se prometió el anonimato a los sujetos con la finalidad de obtener su participación. Y es aquí donde entra lo que son o la muestra de los valores junto con la ética, donde prácticamente es como reglamentario no revelar datos e incluso en algunas encuestas se omite lo que son los datos personales, datos de domicilio o algún otro dato que incluya o que vaya a nombrar al entrevistador. También los investigadores no deberían exponer a los participantes en situaciones estresantes. Expresiones como no hay respuestas correctas o incorrectas, solo estamos interesados en su opinión. Y es así que se disminuirá gran parte de la atención inherente en una encuesta. Con frecuencia se observa que la conducta de la gente sin su conocimiento debido al que ha hecho de informarles alteraría su comportamiento. Sin embargo, esto puede quebrantar la privacidad de los participantes. Esto fue todo por nuestro equipo y fue todo lo del capítulo 6. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación y que tengan en cuenta estas técnicas a la hora de recolectar datos en un diseño de investigación. Muchas gracias.